confusiones, pero también de grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre parte este programa nuestro buen amigo Fernando García, pero no ha llegado todavía, los tacos, las bombas, no sé muy bien qué, pero estará por llegar, así que les habla Tomás Hirsch. Estoy acá junto a Efrén Osorio para un nuevo Tiempo de Tomas, tiempo de despeinarse, tiempo de indignarse, tiempo también de propuestas, tiempo de humanismo, y vamos a tener muchas reflexiones desde la mirada al humanismo hoy día, con un muy buen invitado que ya Efrén va a poder presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Tomás, preocupado. ¿Qué le habrá pasado a Fernando? ¿No andará en cosas extrañas? No lo digas, que te van a venir a interrogar. Oye, sí, tenemos un excelente invitado. Vamos a ir presentándolo al tiro. Estamos junto a nuestro amigo, el presidente del Partido Humanista, Octavio González, 38 años, ingeniero comercial, y que hace, un mes más o menos ya resultó electo en las elecciones internas que nosotros tuvimos. Así que bienvenido, Octavio, buenas noches. Gracias, Efrén, gracias, Tomás, por la invitación, y es un placer venir al Tiempo de Tomás, programa muy escuchado, muy tuiteado en las redes sociales y donde se hace una referencia importante a lo que está pasando hoy día en el acontecer político. Así que muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar mucho seguramente de humanismo, porque sé que hay novedades, nueva directiva del Partido Humanista, entiendo que hay un encuentro nacional de todos los miembros plenos en algunas semanas más, pero además ha estado en Bolivia recién en el foro de Sao Paulo que se hizo en la ciudad de La Paz, ¿no? Junto con el encargado de Relaciones Internacionales, con Joaquín Arduengo. Pero antes yo creo que tenemos temas acá muy contingentes, muy fuertes. Están todas las radios, tenemos acá una pantalla de televisión, todos están con el mismo tema. Ha habido un atentado terrorista, dicen, en la estación del metro. En realidad, al lado de la estación del metro, Escuela Militar, ¿no es cierto? En un centro comercial que está ahí al costado del metro, que entiendo que es subterráneo. Subterráneo, sí es. Sí. Y bueno, ¿y qué ha pasado con eso? ¿Cómo ves tú esta situación que está hoy día es el tema número uno en este momento? Lo primero es condenar absolutamente cualquier tipo de acción como esta, que efectivamente provocó heridos, 8 o 10 heridos se habla, algunos heridos bastante graves, a alguien se le amputó un dedo incluso, o varios dedos. Y por tanto, y ahí hay que ser muy claro y definitorio, o sea, no es posible, es inaceptable y hay que condenar de todas formas este tipo de situaciones. Ahora, yo igual coloco una reflexión, porque realmente, ¿quién está detrás de este atentado? Es bueno preguntarse, es bueno reflexionar. Yo no soy investigador ni nada, pero como que inmediatamente se intenta extrapolar, se intenta colocar, se intenta responsabilizar. Se habla de sectores anarquistas, de extrema izquierda y cosas como esas. Pero yo también... Pero nadie se lo ha adjudicado hasta el momento. No, nadie se lo ha adjudicado, pero si uno escucha o lee las declaraciones oficiales del gobierno, de la policía, del fiscal, es como que todo esto tiene, y la derecha, como que todo esto viene desde el mundo del llamado anarquismo. Y la verdad es que en otros momentos en este país hemos visto y hemos sido testigos, y hay incluso encausados que están presos, que han sido funcionarios de gobierno, que han hecho autoatentados. Hay un señor que se llama Lenín Guardia, que me parece que todavía está preso, en Punta Peuco, que trabajó en La Moneda, que recibió sueldo y está acreditado, y que apareció haciendo autoatentados para después cobrarles a las empresas algo de seguridad. Entonces realmente yo creo que es importante y es meridianamente necesario que se aclare muy bien de dónde viene este atentado. Yo coincido contigo, y lo primero es rechazarlo, condenarlo. Evidentemente, los humanistas rechazamos toda forma de violencia, y entiendo, Octavio, que ya se sacó una declaración de prensa
al respecto, repudiando un hecho de esta naturaleza. Y quiero decir además que nosotros repudiamos desde siempre todas las formas de violencia y no justifica este hecho, pero vivimos en una sociedad que es profundamente violenta. Una sociedad en la cual la gran mayoría de los hombres y mujeres experimenta la violencia sobre sí cada día. Violencia económica, violencia física, violencia religiosa, violencia racial, el pueblo mapuche, los pueblos originarios, violencia física permanentemente, violencia psicológica en una sociedad que te está amenazando permanentemente, y en ese contexto es donde aparecen también este tipo de hechos, de bombazos, que, insisto, me parecen profundamente repudiables, pero que hay que entenderlo en un contexto de una sociedad que es profundamente violenta. Yo espero que se investigue sin una condición de prejuicio, es decir, de partir diciendo desde ya es tal o cual sector cuando no se tiene ninguna información. Antes de pasarle la palabra a Octavio, de quien nos interesa mucho cuál es la mirada que tienen desde el humanismo, quiero dar los teléfonos para que luego de la intermedio, en la segunda parte, nos puedan llamar nuestras amigas y amigos al 2977-1579 o al 2977-1580. Así que ya en un rato más vamos a abrir los micrófonos porque nos interesa mucho saber cómo está viendo cada uno esta situación que se ha producido en el día de hoy. Octavio. Bueno, el Partido Humanista rechaza absolutamente todo acto de violencia, todo acto de agresión. Se sacó hoy día el comunicado, está ya en la página web del partido. Además, a esta hora se está haciendo una actividad en Concepción organizada por Francisco Córdoba, quien está junto a los amigos humanistas de Concepción haciendo en el centro de Concepción carteles desarrollando una idea pacifista respecto de la situación que sucedió. Como comentario, si bien efectivamente me parece que lo natural es que el gobierno y la derecha de inmediato empiezan a tratar de buscar los orígenes de esta violencia y tratando de direccionarla, también no es no menor la calculadora política que coloca la gente de la derecha. Fíjate que de inmediato apenas sucedió esto, a los minutos de este atentado, de inmediato la derecha, de inmediato Alamán, lo que hicieron fue sacar a la luz pública nuevamente la ley Hinspeter. Entonces, fíjate cómo de pronto, ante un hecho tan repudiable, ante una situación tan complicada, donde inclusive hay seres humanos que son víctimas de esta violencia, terminamos con una calculadora política, con sacar réditos políticos a la derecha, lo que me parece que es un absurdo y además también es muy violento que pueda tener este tipo de calificación política a un hecho que es absolutamente repudiable. Entonces me parece que lo que hoy día sucedió a nivel político es que efectivamente instrumentalizan una situación como esta que me parece absolutamente preocupante y puede llevar a una condición de origen más complicada, que es que efectivamente todo tipo de acto de violencia sea colocado con una calculadora política hoy día, por ejemplo. Sí, agregando otro elemento, ya en distintos fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que la ley antiterrorista actualmente vigente en Chile no cumple los estándares del derecho. Es una ley abusiva que no da garantías de plena defensa. Y ya los últimos fallos de la Corte Interamericana ha cuestionado la ley antiterrorista. El año pasado se intentó aprobar una ley bastante complicada en términos que se penalizaba lo que es la protesta social, que es muy distinto a este tipo de actos y que hay que diferenciar absolutamente. Entonces la ley Hinspeter efectivamente a lo que apuntaba, más que a buscar el origen del supuesto terrorismo, apuntaba a penalizar y a condenar lo que es la protesta legítima social. Y ahí está la dificultad de la ley Hinspeter. Entonces, curiosamente ahora, cuando se vuelve a discutir la ley antiterrorista, cuando se vuelve a plantear el tema, curiosamente empiezan a aparecer atentados una vez al mes, atentados que inicialmente eran puestos a las 2, 3 de la mañana, con la clara intención de generar daño material y no humano, pero los últimos dos ya claramente estos atentados están apuntando a generar daño humano, como de hecho ocurrió en este último. Entonces realmente es una situación que hay que analizarla y que uno se pregunta por qué no se encuentran a los culpables. Un gobierno que tiene los recursos, que tiene la policía, que tiene la oficina de inteligencia, no es capaz de encontrar culpables. Y a quienes son encausados y juzgados, como fueron los
los llamados, el caso Bomba, finalmente tuvieron que soltarlo porque las pruebas eran ridículas y eran absurdas. Era gente de movimientos anarquistas, pero que no tenían nada que ver y no estaban vinculados a casos de bomba. Entonces realmente aquí hay cuestiones extrañas, raras, que deben ser analizadas y que es bueno no plantear juicio a priori porque realmente uno se puede encontrar con sorpresas. Sí, yo creo que nada justifica este tipo de acciones. Me parece que es repudiable e inaceptable, pero creo que hay que tener cuidado también cuando frente a estas situaciones se las aprovecha para aumentar la represión, aumentar la vigilancia sobre las poblaciones. Ya se habla poco menos que de tapar de cámaras de vigilancia toda la ciudad. Creo que eso no es bueno. No es bueno que una sociedad se vaya convirtiendo en una sociedad policíaca. No es bueno que se vayan aplicando leyes cada vez más drásticas que restringen los derechos, las libertades y el respeto sobre todo a la dignidad de las personas. La ley antiterrorista, con o sin este caso, es una ley profundamente antidemocrática, repudiable y tal como tú dices, Efren, que no se corresponde con los términos legales y de un Estado de Derecho que se supone que es una democracia como nuestro país. Así es que creo que hay que mantener esta situación en su justa dimensión. Es un acto repudiable, hay que investigarlo, pero no puede dar pie ni ser justificación, como ya están pidiendo personeros de la derecha y también algunos de la nueva mayoría, para incrementar los grados de represión policial de la sociedad a nivel extremo, donde ya hay algunos que incluso quieren prohibir todo tipo de marchas, manifestaciones, que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. Ahora, eso está pasando acá en Chile. ¿Cómo se dan estas situaciones en otros países? Tú vienes llegando, Octavio, de Bolivia. No sé si nos puedes aprovechar de contar en este programa en qué andabas por allá y cómo viste la situación en Bolivia. Bueno, primero les traje un regalo que es una revista del Foro, una respecto de lo que significa el Foro Sao Paulo y la otra del gobierno venezolano, que es activo participante del Foro. El Foro de Sao Paulo se realizó ahora durante este mes de agosto en La Paz. Tocó este año en la sede de La Paz. Además, quiero comentar que me apuné. Bueno, lo pasé La Paz está, ¿cuánto? A 3.800 metros, ¿no? Entonces fue medio complicado. Así que no es tan raro. Me dieron harto mate de coca, pero no logré mejorar tanto. Pero tuvimos alguna capacidad de lucidez. Estuvimos con el Joaco Arduengo, que es el encargado de Relaciones Internacionales del Partido Humanista. Nos hicimos participantes del GT, que es el grupo de trabajo del foro. Y mira, hay dos cosas que me parece importante comentar. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Sí, sería bueno que contaras qué es lo que es el Foro Sao Paulo. Sí, la gente lo confunde incluso con el Foro Social, okay, que no es lo mismo, entonces es importante... Ok, es importante mencionar que el Foro de Sao Paulo es una reunión anual que hacen los partidos de izquierda y organizaciones de izquierda progresista en Latinoamérica. Hay diferentes tipos de invitados y se discuten las situaciones del continente, las situaciones del país y se hacen declaraciones respecto de la posición de este foro con respecto a las situaciones particularmente de los países o de la situación latinoamericana. Se revisa la situación que significa, por ejemplo, lo ocurrido en Venezuela, se revisa la situación de Bolivia, también se hacen comentarios respecto a la situación de Chile, y los partidos de izquierda o organizaciones sociales de izquierda dan una visión latinoamericana respecto de las posiciones políticas y económicas. En ese ejercicio hay declaraciones que se sacan anualmente, las cuales el GT, que es este grupo de trabajo que mencionaba, manifiestan su apoyo o rechazo a las diferentes políticas que se adoptan en el continente. Se hace una revisión también a los diferentes grupos políticos que se forman en el continente a propósito de la reunión de los presidentes de gobierno respecto de UNASUR, respecto de lo que está pasando un poco o de los tratados de comercio que se provocan entre los países latinoamericanos y Asia. La verdad es que hay una discusión mayor tanto en el tema político y en el tema económico. Este año básicamente se trabajó mucho lo que significaban los movimientos sociales, y aquí hay una diferencia importante respecto de la representatividad que tuvo el Partido Humanista versus los demás partidos que estuvieron invitados, o sea, los que participantes. ¿Más partidos de Chile o sí, solo el Partido Humanista? ¿Cómo es eso? De Chile participa el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Humanista y el MIR. Son los 4 partidos que están en el grupo de trabajo
Los demás son partidos u organizaciones invitados. Estos 4 partidos toman participación en el grupo de trabajo, y en el grupo de trabajo se hace la declaración final y además también se decide la integración de nuevos movimientos o nuevos partidos políticos. En ese ejercicio teníamos pleno desacuerdo con la declaración que había trabajado el Partido Comunista con el Partido Socialista, en donde ratificaban una política de gobierno democrática y latinoamericana respecto a la unión de los pueblos del actual gobierno de Chile, a lo cual nosotros estuvimos bastante de desacuerdo, porque el proceso de integración que ha trabajado Chile, ya sabemos lo que ha significado con Perú, hoy sabemos lo que significó desvalidar la función de la Haya con respecto al conflicto con Bolivia, significa que al gobierno de Chile, al gobierno de la actual nueva mayoría, no le interesa la unión latinoamericana, no le interesa las buenas relaciones con los países hermanos, solamente le interesan acuerdos económicos mezquinos y egoístas que responden a los intereses que ellos representan. Entonces nuestra posición fue bastante rotunda, pudimos intervenir muy fuerte en el foro y pedir claramente, además de la integración latinoamericana, que sea un eje importante dentro del foro, la integración y la aceptación del mar para Bolivia, que fue muy bien aceptado por el gobierno boliviano. El vicepresidente García Linero fue enfático en ratificar el apoyo al Partido Humanista y a los postulados humanistas con respecto a este tema, y también Leonida Álvarez, que es la jefa política del gobierno de Evo Morales. La verdad es que fuimos bastante claros en el tema del apoyo a Bolivia, al gobierno de Evo Morales, y también a la posibilidad de que Mar tenga un derecho soberano sobre el mar. Bueno, efectivamente el Partido Humanista ha estado siempre muy cerca del proceso que se está llevando en Bolivia, con el presidente Evo Morales. Se hizo hace algunos años ahí el Foro Humanista Latinoamericano, en que estuvo el presidente Evo Morales, lo inauguró, fue una jornada muy hermosa en la cual él dijo públicamente y siendo transmitido a todo el país, ni izquierdista ni derechista, yo soy un humanista, y creo que efectivamente lo ha ido demostrando con los hechos. A su vez hemos tenido un muy buen vínculo y contacto con el Consulado General de Bolivia acá en Chile, que yo espero que en algún minuto sea no solo consulado, sino que embajada. La nueva embajadora Magdalena Cajías, ex ministra de Educación, una mujer que además ha estado muy vinculada con los movimientos sociales, creo que puede hacer un trabajo de gran acercamiento acá en nuestro país. Cuéntame, ¿y el Partido Humanista se relacionaron, tuvieron vínculos a su vez con los partidos de gobierno dentro de Bolivia, con el MAS y otras organizaciones sociales? ¿Cómo se estableció esa relación? Sí, puntualmente trabajamos mucho con el PT de Brasil y con el MAS, que es el partido de gobierno de Bolivia. A ver, un dato no menor es que una de las curiosidades de este foro es la integración de los pueblos y la integración de los proyectos políticos que tienen esta cercanía con el mundo de la izquierda, con el mundo progresista. Y el Partido Socialista, a través de Parker, que era el encargado de parte del Partido Socialista, vetó a 2 partidos chilenos o a organizaciones chilenas. ¿Qué quiere decir que los vetó? Significa que en este grupo de trabajo, cuando hay que votar sobre la integración de estos partidos al foro, ellos declararon derechamente que efectivamente no apoyaban la inclusión de estos partidos. ¿Cuáles son? El Partido Igualdad y el Movimiento Socialista Allendista. ¿Y dieron alguna razón? No, sabes que sistemáticamente durante muchos años ellos simplemente se oponen sin ningún argumento, a lo cual nosotros colocamos como parte del proceso de toma de decisiones sobre la integración de partidos políticos o movimientos sociales que quien objetara a una organización o un partido político tenía que fundamentar y tenía que colocar los puntos necesarios por los cuales fundamentaba su no participación. De lo contrario, para mí es una abierta discriminación. En ese ejercicio ellos no fundamentaron nada y se logró la integración del movimiento socialista allendista y se logró que se postergara para el próximo foro, en la próxima sesión, la integración del Partido de Igualdad. Contaron con todo nuestro apoyo, trabajamos fuertemente por su proceso de integración, básicamente porque uno puede de pronto tener ciertas diferencias respecto de algunas estructuras políticas o de algunas miradas políticas. No así no tenemos ninguna diferencia con la integración de los pueblos, con la integración de las demás organizaciones, y creo que los partidos de izquierda, los movimientos sociales de izquierda, debemos tener una apertura más allá de la miopía que produzcan algunos egoísmos. Ahora, yo agregaría algo al Foro Sao Paulo, que es importante que la gente y los auditores que no lo sepan se informen. Por allá por el año 89, 90, el siglo pasado, cuando cayó el muro de Berlín, cuando algunos intentaron decir o implantar de que la historia había llegado a su término, que ya no había más historia,
cuando algunos pensaron que en definitiva los movimientos sociales y las luchas sociales se habían acabado, las izquierdas y los progresismos de Latinoamérica empiezan a juntarse, a converger, a dialogar. Desde una suerte de derrota empieza un diálogo. En ese entonces existía un sindicalista que era llamado Lula, que no había sido todavía ni siquiera candidato presidencial. Existía un dirigente indígena en Bolivia que tampoco había sido candidato presidencial, Evo Morales. Y así siguiendo distintas personas y personalidades de la izquierda que empezaron a reunirse y a plantearse, bueno, ¿cómo seguimos más adelante? No es cierto que se haya acabado la historia. Y desde ese foro, desde esa integración, desde esa conversación, surge el Foro de Sao Paulo, que ha sido vital justamente para el surgimiento de los gobiernos progresistas años después en Latinoamérica. Es a raíz de esas articulaciones, a raíz de esos diálogos, a raíz de ese apoyo mutuo y recíproco que se van dando los distintos sectores sociales y políticos que empiezan a participar del foro, que años después, décadas después, surge, el PT gana las elecciones y Lula es elegido presidente, Evo Morales también elegido presidente, Chávez, Correa, y así siguiendo. Entonces, lo importante es entender que este foro de Sao Paulo ha sido vital para lo que es el surgimiento de la izquierda y del progresismo en Latinoamérica. Tengo que interrumpirte por una noticia de nuestro especial de prensa. Tenemos una visita acá ilustre que acaba de entrar a nuestro estudio. Fernando García, panelista de Tiempo de Tomas, hace su entrada. ¿Qué tal, Fernando? Gracias, Tomás, muchas gracias. No le voy a decir por qué llegué tarde porque es vergonzoso. Entonces no, sigamos adelante. Entonces, ¿qué hay en el plan? Podemos abrir el micrófono en la segunda parte, el teléfono, a ver si la gente adivina. Bien, Oye, estaba escuchando la conversación acá de Octavio. Qué bueno, Octavio, verte acá. Súper interesante, estaba escuchando el cuento del Foro Sao Paulo, un poco escandalizado por eso del cuento que estabas contando de esta especie de veto que se le hizo al Partido Igualdad y al Partido Socialista Yandista. Sí. Te quería preguntar de una, ¿hubo pelea? ¿Cómo fue hubo discusión doctrinaria por lo menos entre los pasillos? No, mira, la verdad es que somos bastante tranquilos nosotros para generar posición o para dar nuestras posturas. La verdad que no hicimos ni lobby, no hicimos un trabajo extra foro. Lo que hicimos fue sincerar nuestra posición, generar esta onda latinoamericana que nos gusta a nosotros, este tema de las buenas relaciones, y la verdad es que pudimos tener esa posición, logró tener posición de muchos, sobre todo de los nicaragüenses, de los brasileños, básicamente en la discusión corta, donde se dicen las cosas, no en el mano a mano. Oye, Octavio, bueno, es una directiva que ha sido electa hace un par de meses, como se decía recién, ha ido junto con el secretario de Relaciones Internacionales, Joaquín Arduengo. Entiendo que se ha elegido al equipo coordinador nacional del Partido Humanista en elecciones democráticas entre todos los miembros plenos, y que hay un encuentro de todos los miembros plenos ahora a fines de septiembre. Sí. Por otra parte, el partido se inserta en la situación política contingente nacional que está muy movida, no solo por lo que estábamos comentando el día de hoy, sino que todo el ambiente político está muy movido con la reforma tributaria, que bueno, ya sabemos que fue bastante cocinada, ¿no es cierto?, en la casa de algunos empresarios, con la reforma educacional que está ahí en el tira y afloja, con una asamblea constituyente o una reforma a la Constitución que se va corriendo en el tiempo. ¿Cómo están viendo desde el Partido Humanista, desde este nuevo equipo coordinador nacional, el momento político? Quiero agregar además, hemos tenido una encuesta hace algunos días, me parece, en la cual se ve una baja importante por parte del gobierno y del apoyo directamente a Michelle Bachelet, que por primera vez entiendo, Fernando, que baja del 50%. Es la primera vez, sí. Entonces, ¿cómo se está viendo este escenario y qué es lo que están vislumbrando para adelante, Octavio? A ver, antes de entrar en eso se me quedó un tema de Bolivia y tiene que ver con que tuve una reunión con la gente que trabaja en la Dirección de Hidrocarburos de Bolivia, que son los que administran todo el tema de los recursos energéticos y básicamente están con el tema del gas. ¿Sabes cuánto vale un balón de 11 kilos de gas para la gente en Bolivia? Vale 2.000 pesos chilenos. 2.000 pesos chilenos. 2.000 pesos chilenos. Acá, 13.000. 8 veces, 7 veces. Claro. Entonces, fíjate que yo, conversando con esta gente, le preguntaba, bueno, ¿y cómo controlan esto? El gobierno lo controla a través de esta dirección. Se preocupan que toda la gente donde no exista gas de cañería por las condiciones geográficas del país puedan llegar estos balones de gas a todo el mundo, a estos valores. Y yo le preguntaba, ¿y cómo llegaron a ese valor de 2.000 pesos? Y lo que hicieron fue muy sencillo. Sacaron los costos. Es decir, ¿cuánto nos cuesta mantener
la administración de que toda la gente pueda tener gas. Porque como no tiene opción de lucro, lo que hicieron fue sacar el costo mínimo, básicamente para que pudiera funcionar este ministerio, para que pudiera funcionar la mantención y la entrega en forma gratuita, que lo hacen en forma gratuita. Entonces, fíjate que cuando un Estado, cuando un gobierno tiene una disposición de entregarle cubrir realmente la necesidad de la gente, darle mejor calidad de vida y aportar al desarrollo del país, ahí se pueden hacer las cosas. Y creo que Bolivia, el gobierno plurinacional de Bolivia está demostrando claramente, está teniendo un gran desarrollo. Fíjate que uno iba a Bolivia hace 10 años y hoy es otro Bolivia, está desarrollado. La gente sigue siendo esta misma gente muy amable, no porque haya mejores equipos audiovisuales, más tecnología, donde haya mejores recursos significa que cambia la gente sigue tratándote muy bien. Entonces, un llamado también de atención de que no necesariamente la evolución tecnológica, la evolución de los mejores lucas en un país significa que la gente tiene que cambiar. Bolivia está dando una señal clara. Me pareció importante comentarlo a propósito de lo que vale el gas en Bolivia. Respecto de... Muy valioso porque se suma además a varios datos comparativos que hemos hecho. Por ejemplo, en Argentina la electricidad, 1/7 que el valor de Chile. Y así en muchos otros países latinoamericanos. Por algún u otro motivo salimos aquí medios premiados con los valores más caros en la gran mayoría de los servicios públicos. Sí, bueno, a nivel latinoamericano, Chile, después de Brasil, es el segundo país más caro en el continente. Tú te tomas una lata de bebida o lo que sea, y es muy caro. Porque hay salud, transporte, o sea, está en todas partes. Y al final, porque las alzas de precios igual se va quedando en la utilidad de los privados, ¿no? Y al final el que salimos para nosotros. Pero a mí, ¿sabes qué me pasa? Que realmente cuando... A ver, hagámonos cargo de las críticas, eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Que realmente digo, pucha... a ver, por ejemplo, el caso de repente cuando en Europa se toman opciones que van más hacia el Estado, la crítica que muchas veces surge es que también el Estado también empieza a ser cooptado por intereses. ¿Okay? O sea, no sé cómo es el caso de Bolivia, me encantaría ver si alcanzaste a tocar un poco el tema, ¿no? Porque, a ver, a mí me da tanto miedo tanto el mercado como el Estado. ¿Cachai? O sea, si el mercado de repente lo refeudalizan los privados, bueno, de repente el Estado también lo viene a refeudalizar los partidos políticos, otro tipo de intereses. Y también acá... También los grupos económicos. Los grupos económicos, sin duda. ¿No? El cuento es cómo protegerse ante esa cuestión. No sé si Bolivia, no sé si alcanzaste a ver o a darte cuenta si es que en Bolivia han solucionado ese tema, si lo enfrentan de alguna manera. Cuando uno escucha el caso de Argentina, escucha que eso también pasa, ¿no es cierto? Y realmente que algunos grupos de poder están tomándose, que se hacen cargo y empiezan a también hacer coteos políticos, ¿te das cuenta? Yo creo, ¿cómo parar ese tema? Yo creo que es un tema que es muy importante, que realmente las izquierdas tampoco no se hacen cargo de ese tema. Bueno, no es fácil. No es fácil, no me cabe duda que no es fácil. Ahora, una situación no menor en Bolivia es que desde el origen del gobierno de Evo Morales se han plantado bastante muy fuerte contra el sistema. Me recuerdo el caso esto fue cuando fuimos al Foro Humanista, ya del caso de la CIAE, donde efectivamente el único país que en ese momento se paró fuera de la CIAE, que es el órgano que regula la relación entre las multinacionales y los estados, ellos se salieron de la CIAE, porque efectivamente consideraban que este órgano regulador no cumplía lo necesario para que efectivamente ni daba las garantías para aquello, y además era muy raro que los abogados por un lado defendían a los gobiernos y por otro lado defendían a los privados, y en otro juicio defendía a los privados y después al gobierno. Entonces, me parece que en Bolivia están haciendo bastante las cosas las están haciendo bastante bien. Creo que hay un ordenamiento del país. No te olvides que fueron muchos años que se robaron a Bolivia. No te olvides que en la práctica Bolivia es un país muy rico. Y en la práctica yo creo que hoy día están haciendo las cosas bastante bien, creo que se han asesorado bien y van por muy buen camino. Siempre falta, Fernando, algunos equilibrios, pero me parece que por lo menos es un buen indicador lo que está pasando en Bolivia. Vamos a dejar esta pregunta que hicimos sobre el Partido Humanista y lo que está pasando acá en Chile, el Partido Humanista, para la segunda parte, porque vamos a hacer un pequeño corte muy rápido. Vamos a dar los teléfonos, segunda parte con teléfono abierto al 2977-1579, 2977-1580. Hay varios temas que hemos conversado. Ya te estaban pelando por Twitter porque ustedes estaban ahí por el tema del atentado, la reacción. ¿Qué haces tú públicamente que nos están pelando por Twitter? En Twitter no, porque la gente que quiere participar por Twitter puede ser @ tiempo de todo. Por favor. No. Corte, por favor. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Tiempo social.
Bueno, aquí estamos de vuelta en Tiempo de Toma en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM acá en Santiago, y además se la puede escuchar por internet desde todos lados. Nos escuchan amigos de Argentina, de Bélgica, el otro día nos mandaron unos mails en radio.uchile.cl. Estamos con los teléfonos abiertos y partamos escuchando una llamada. Creo que nos está llamando, ¿quién nos está llamando? Juan de Providencia, me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Yo quisiera que el señor presidente del Partido Humanista, por favor, me dijese lo siguiente. ¿Cómo ha hecho Bolivia para nacionalizar sus materias primas? Porque parece que no hay tanta resistencia como antes por parte de las grandes potencias, sobre todo por parte de Estados Unidos, para nacionalizar, o sea, para no se resisten tanto a que los países periféricos nacionalicen sus materias primas. Yo quisiera que el caballero pudiese ahondar al respecto. No sé si me voy a entender. Gracias, Juan. Sí, le vamos a preguntar. Muchas gracias, Octavio. Y después tenemos a Ernesto que nos está llamando, así que... Quiero interpretar lo que significa lo que dijo el amigo con materias primas como recursos naturales. Uh-huh. En ese ejercicio ha pasado mucho en Latinoamérica, que han venido multinacionales o empresas extranjeras y vienen y explotan los recursos naturales que existen en los diferentes países. En la práctica, lo que ha hecho Bolivia, lo que comentaba a través del tema de la SEADE, cuando efectivamente expropiaron YPF y cuando expropiaron algún otro tipo de empresa de los multinacionales, tanto en el tema eléctrico como en el tema de las telefonías, por ejemplo, que se dio con Entel, que no es el Entel chileno, es la empresa nacional de telecomunicaciones de Bolivia, que era una empresa española con holandesa. Es básicamente hacer un ejercicio de protección de los recursos naturales. Es decir, se daba mucho de que venía una empresa, generaba un desarrollo en el tema de la explotación de los recursos naturales, y después de que explotaban, firmaban contratos de 5 o 10 años de acuerdo al sistema de inversión, no se preocupaban de que quedara nada en el país, generaban un trabajo provisorio. No dejaban recursos en tecnología, no dejaban recursos para estudio, y ni siquiera trabajaban en el tema de la renovación de los recursos naturales, que es bastante difícil. Entonces, lo que se ha hecho en Bolivia básicamente es proteger el tema de los recursos naturales. Y en ese ejercicio creo que han avanzado bastante, creo que han desarrollado nuevas tecnologías, y hoy día han desarrollado también bastantes estudios tecnológicos que no solo promuevan el desarrollo de la educación de la gente, sino también que promuevan el desarrollo de la mejoría de la utilización de los recursos naturales. Y ahí efectivamente han tenido un muy buen desarrollo. Parece que tenemos otro llamado, vamos a ver si está todavía en el teléfono. Ernesto Hernández nos estaba llamando. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? Tardes. ¿Qué tal? Sí, mira, permíteme por favor a ver si logro dar la idea, ¿verdad? El respecto hoy día del acto terrorista ese que ocurrió, ¿verdad? Sí, cuéntanos. Yo hago una propuesta a toda la ciudadanía que escriba a los parlamentarios en el Congreso, ¿verdad? A que legislen rápidamente una ley antiterrorista, pero en este caso los encapuchados. Toda persona que ande encapuchada en un radio de 100 metros, dentro del radio de 100 metros cercano a una marcha ciudadana, social, ¿verdad?, será considerado culpable de incitar a la violencia social e imputado de exhibir conductas terroristas. Es decir, si no ponemos mano en esto, mano dura, imagínate lo peor que puede pasar. Ahora bien, esto tiene que ver mucho con la actitud de la conducta de las fuerzas policiales. Hemos visto en la televisión que vienen los carros lanzaagua o los carros más pequeños y rodean a los encapuchados y les tiran agua y nada más. Pero ¿por qué en esta cuestión, por qué no hacen un operativo comando con una ley así de este tipo, ¿verdad? Ok, y Ernesto, entonces te agradecemos. Lo rodean usando aviones que puedan dirigir y los encierran y los toman presos. Ya, gracias, Ernesto. Aquí te va a responder Ernesto, sí, Efren yo tengo una divergencia con lo que plantea Gracias. Ernesto. Actualmente, la ley antiterrorista le da hartas facultades a las fuerzas policiales para investigar, para reprimir, y ha sido muy mal utilizada, o sea, ha sido utilizada en contra de inocentes. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, hace un mes atrás, dijo que el Estado chileno debía anular
las encargatorias de reo y la pena en contra de 6 comuneros mapuches, porque el juicio había estado viciado y que no reunía los requisitos mínimos para considerarlo como un juicio adecuado. Y estuvieron presos gente como Víctor Ancalaf, como la propia Chepa o Patricia Troncoso, 6 comuneros mapuches que fueron encausados por la propia ley antiterrorista. Entonces hay que tener cuidado, porque realmente acá lo que se puede estar condenando el atentado y ojalá que se encuentren los verdaderos responsables. Diciendo eso, creo que hay que tener mucho cuidado en que se utilice esto de mala forma para reprimir la protesta social, que es muy distinto. Yo sé que estaban hablando de esto, pero yo creo que se nos vienen días igual medio complicados, ¿eh? Porque si hay algo que hace este tipo de actos, que son actos políticos también, es emplazan a alguien, ¿no? A alguien de parte del Estado se hace cargo de este problema, entre comillas, ¿no? Y acá evidentemente quien son los organismos de seguridad, son los organismos de recolección de información, y el siguiente paso es los elementos de control, los elementos policiales. O sea, yo creo que los días que se nos vienen, la ANI, por ejemplo, les va a llegar un medio tirón de oreja, el Ministerio Interior le va a llegar un tirón de oreja, y estos tipos necesariamente se sienten emplazados y por lo tanto van a tener que actuar en los siguientes días. Entonces, lo que se viene no es bueno. O sea, para quienes queremos realmente una sociedad un poquito más libre, para que podamos caminar más tranquilos por la calle, se nos vienen días bien complicados. Además, van a generar todo esto, y no sé si ustedes vieron, la gente ya está con miedo a andar en el metro, que empieza toda esta paranoia. Sí, se nos vienen días re lamentablemente, complicados. además, los medios lo están exacerbando. Le están de echando hecho, en este momento se está haciendo una reunión en el Ministerio Interior de todos los organismos de policía, de seguridad, etcétera. Pero hay una suerte de especial en los canales de televisión. En Canal 13 llevan un par de horas ya transmitiendo. Está bien, tal como hablábamos antes, es una situación grave, una situación que merece ser investigada, pero ojo con el rol que cumplen los medios de comunicación de ir generando una suerte de alarma pública y paranoia generalizada. A mí me gustó mucho más en ese sentido las declaraciones que hizo el ministro de Transporte y el director del metro, diciendo, mire, esto ha sido en un costado, el metro está funcionando en forma normal, no se ha detenido salvo por un momento en la estación Escuela Militar, pero el metro sigue funcionando en forma normal y no podemos aquí alterar el modo de vida. Por eso decía antes, ojalá esto no signifique amenaza de que vamos a tener una ciudad totalmente sitiada, llena de cámaras de televisión y llena de controles. Es muy lamentable si se toma ese camino. Bueno, eso a partir de las llamadas. Me parece que tenemos otra llamada. Está Aldo de Puente Alto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Aldo? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, cuéntanos. Oye, yo quería enfocar el tema de hoy día sobre el atentado desde el punto de vista histórico y el actual. A ver, ¿qué nos dices? Del punto de vista histórico, tenemos que aquí en Chilito partió verdaderamente el terrorismo con el asesinato del general Schneider por parte de la derecha, con el asesinato de Carnaval de Allende por parte de la derecha. Hace un par de años, Roberto Time, destacado dirigente de Patria y Libertad de la derecha, reconoció que los atentados en tiempo de Allende los hacía Patria y Libertad, bombardear las líneas de los trenes, etcétera, etcétera. Salió publicado en los diarios. En dictadura todos teníamos que acostarnos temprano y en la noche andaban los detectives, los militares, los carabineros y la CNI. Le metían chala a los vehículos. Y resulta que en las noches a cada rato habían atentados. No se sabía quién los ponía, pero veíamos en la tele y nos tenían a cada rato todos los canales mostrando a los señores vestidos de blanco, los verdes, desarmando artefactos de bomba. Y eran ellos los que andaban en las calles en las noches. Y ahora, con respecto al tiempo actual, analicemos el momento político. ¿Qué estaba pasando últimamente? Aparte que cada vez que los mapuches estaban saliendo adelante algo, buscaban un atentado. Gracias, Espérate un poquito. El abuso que hicieron con el estudiante pakistaní en el tiempo de Jimpet. Así es. Y en estos momentos, ¿qué es lo que estaba pasando? Hoy día en la Superintendencia de Valores entregaban un CD público donde salía detallado el pormenor de los delincuentes empresarios o empresarios delincuentes de las empresas cascadas, pues. Sí. Así es, Aldo, muchas gracias. Gracias, Aldo. Vamos a seguir conversando. Bueno, yo creo que lo que plantea Aldo es cierto. Hay muchas veces a ver, es cierto que hay grupos pequeños de extrema izquierda que les gusta este tipo de acciones irresponsablemente,
pero muchas veces incluso están infiltrados. Hay documentos históricos de lo que fueron las Brigadas Organizadas del Pueblo, las famosas BOS, que están totalmente infiltradas y eran funcionarios a los organismos de represión. Ahora, teníamos pendiente la pregunta a Octavio en términos de ¿en qué está el Partido Humanista? Está llamándonos Héctor, yo sé, lo vamos a dejar unos minutitos en la línea para que Octavio pueda contarnos un poco. Bueno, rápidamente, porque la cantidad de llamadas es importante y tuiteos que tiene el programa. El Partido Humanista terminó su primera parte, su proceso interno, en el cual fue elegido la nueva directiva nacional o equipo nacional coordinador. Fue un proceso muy interesante, participaron todos los equipos base del Partido Humanista, desde Arica a Punta Arenas, y hay un equipazo de trabajo que está trabajando muy duro, está trabajando en forma muy dinámica, y algunas veces nos gustaría ser inclusive un poco más dinámico, pero de pronto los tiempos son más complejos. Se está preparando el encuentro nacional, que se va a realizar ahora el 29 y el 30 de septiembre. Este encuentro nacional buscará sacar los nuevos alineamientos, los nuevos objetivos, un desarrollo de trabajo en conjunto, escuchar la base militante humanista. Todos los militantes de Arica Punta Arenas van a poder participar. Hemos trabajado documentos importantes respecto de la orgánica interna, de la mirada externa que tenemos respecto de la política chilena, y estamos hoy día ya generando los documentos que nos permitan avanzar y tener una propuesta clara y referente respecto de la política actual hoy en Chile. Creo que el Partido Humanista tiene que cumplir un rol muy importante. No podemos seguir con los chascarros que significaron la elección presidencial anterior, donde tenemos una izquierda dividida, fraccionada y fragmentada, que en realidad hace un gran favor al duopolio para que siga funcionando. Vamos a ir con Héctor del Bosque a ver qué es lo que nos quiere comentar. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, mira, frente a lo que dijo el señor con respecto a una nueva ley más dura contra los encapuchados, recordé una pancarta que tenían los estudiantes en una manifestación del año pasado que decía: detrás de un encapuchado hay un Paco camuflado. Y justo pillaron en una universidad un carabinero que estaba camuflado como encapuchado. Ajá. Así es que yo le diría a ese señor que habría que tener más cuidado, porque si pillamos un carabinero nuevamente, sería muy duro que se desprestigiaran nuestras fuerzas de orden en este país. Bueno, así es. Y frente a la opinión del señor que dijo que el primer acto terrorista fue el atentado contra el general Schneider, quiero corregirle porque ese fue el segundo. El primero fue el bombazo que puso Patria y Libertad en la Bolsa de Comercio. Ok, Héctor. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Gracias por los datos. En el fondo, hay muchos atentados que provienen de la derecha, está diciendo Héctor, ¿no? Bueno, es que efectivamente yo estoy viendo los tweets que nos están llegando y la gente va recordando. Dice, mire, rechazamos plenamente lo que ha sucedido hoy día, pero no nos olvidemos que aquí han habido una larga lista de atentados, muchos de ellos y una gran mayoría de ellos cometidos por la derecha. Durante la dictadura se atentó permanentemente y sistemáticamente contra los derechos humanos de una gran mayoría de los chilenos, y es una situación que muchos nos piden acá a través de los tweets que nos van llegando que efectivamente no sea olvidada. Yo coincido. Ahora, evidentemente eso no justifica ni valida lo que hemos visto hoy día, pero también lo pone en su justa dimensión. Acá ha habido una seguidilla de situaciones de violación a los derechos humanos, que son atentados terroristas sin duda, y que fueron lamentablemente sistemáticos durante 17 años. Sí, no, yo no sé, yo también creo que hay un tema acá que se está hiriendo también como que tiene que ver con cómo resolvemos los problemas, ¿no? O sea, yo creo que también tiene que ver acá nuevamente el tema de la educación, porque probablemente, bueno, sean acá quien sea el tipo que está tratando de dar alguna señal de este acto, es un tipo de señal que no tiene que ver con la convivencia de los valores democráticos, ¿no? O sea, por último, o está tratando de actuar de una manera que el sistema no lo permite y por lo tanto trata de salir por allá tratando de generar algún tipo de recurso, algún tipo de reacción que aún no entendemos muy bien para dónde va, o simplemente está haciendo un acto que es bastante, que es, bueno, en sí mismo es irracional, pero que da cuenta de un fracaso en
¿sabes qué? En algo que se habla muy poco. Yo me doy cuenta muchas veces con los alumnos que tiene que ver con cómo enseñamos los espacios de convivencia democrática como alternativa a los espacios que son propios del mercado o los espacios propios del poder. No sé si me explico. Lo importante que es generar espacios de convivencia democrática, que lo importante que es generar espacios de intercambio, de diálogo, que hoy día están súper deslegitimados. No sé si me explico. Porque el mercado lo ha tomado todo, ¿no? El mercado lo ha tomado todo y la privatización lo ha tomado todo. Y esos son espacios de poder. Es que seamos honestos, Fernando, vivimos en una sociedad que es profundamente antidemocrática. Se nos dice que esta es una democracia, que la recuperamos hace 24 años, pero en realidad más allá de poner un voto en una urna cada 4 años, según sea el caso, o cada 8 años, en fin, hay muy poco espacio de participación real. Lógico. Entonces, esta es una ciudadanía, y sobre todo las nuevas generaciones, que no se sienten con espacio para ser protagonistas de la sociedad. Por algo, cuando hay elección con inscripción automática, como en la última elección, resulta que no cambia en absoluto el número de electores respecto a la situación anterior, cuando era inscripción voluntaria y voto obligatorio. Lo mismo, nos encontramos con casi un 60% de los chilenos que no se sienten llamados, no se sienten motivados a votar. De algún modo, ¿qué es lo que te están diciendo? Que experimentan que su voto no cambia nada, no sirve para nada, nadie los escucha, nadie los pesca. Vale hongo, te dicen en definitiva. Y claro, y se van distanciando de la participación, lo cual es una lástima, porque efectivamente un poder que tienen y que es la capacidad real de transformar situaciones a través del voto, queda absolutamente diluido. No me cabe ninguna duda que a los políticos que están instalados en el poder les parece fantástico esa no participación, les viene muy bien. Siguen instalados ahí por muy pocos votos que tengan, pero se autovalidan entre ellos mismos. Entonces, es una sociedad con poco espacio, y las sociedades con pocos espacios de expresión y participación lamentablemente se ven enfrentadas entonces a estas otras formas tan repudiables de llamar la atención, de decir existo. Que son ahora, a través solamente un hecho de decir yo existo, ¿qué tipo de reacción? Eso es lo que, ¿no? ¿Qué tipo de reacción? El tipo que lo pone, que toma el riesgo, ¿no? Que hace un del tipo el que puso la bomba. Ah, estás hablando de la bomba. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué tipo? Sí. ¿Qué es lo que busca el tipo? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? O sea, porque no es solamente el llamar la atención es un acto que se agota en sí mismo, ¿no? Pero que evidentemente tiene un hecho político. No se entiende nada. A mi amigo Renato no se le Nos están mostrando la pizarra con una llamada. Yo veo que es de Independencia. Vamos a ¿Acertijo? Démosle la pasada, entonces, ya que nos costó tanto. Cortito, Acertijo, a ver, cuéntanos. De Independencia. Vamos a hacer un sistema nuevo, si te damos tu medio minuto. Dicho muchas cosas importantes. La Escuela de las Américas, pues, que ahora está en Georgia, Atlanta. Sí. Esa es una. Los sistemas de montaje, una serie de cosas, los desconocidos siempre y todas esas cosas. ¿A quién le conviene esto? La pregunta. Está ocurriendo la Fundación Penta y la cuestión Cascada. Y ensuciar lo que significa este tenebroso septiembre, que hubo un golpe cívico-militar. ¿A quién le conviene? Esa es la pregunta que hago. Lógico. Eso es todo. Yo creo que es una reflexión muy válida la que hace nuestro amigo Acertijo de Independencia, porque uno se pregunta, bueno, recién estábamos viendo este escándalo de las cascadas con cientos de millones de dólares que se robaron, ni más ni menos el yerno del general Pinochet, junto a un grupo de secuaces y amigotes vinculados con la bolsa, con oficinas de transacción de acciones y varios otros personajes con apellidos muy conspicuos. Estábamos teniendo varias situaciones de este tipo. Un septiembre que sabemos que es un mes bastante... Sí, 4 días antes, 3 días antes del 11 también. Uno tiene como mínimo el derecho a poner un signo de interrogación. Y yo recuerdo otra cosa, yo recuerdo otro montaje, y cada vez que lo digo lo denuncio. El año 2011, en pleno movimiento estudiantil, los jóvenes en la calle, se toma preso a un joven argentino y se lo acusa de ser del Tupamaro, se lo acusa de hacer una serie de cosas de terrorismo, y resulta que era un militante humanista, Jorge González, y lo deportaron con gran escándalo de prensa. La prensa no fue capaz de preguntarse quién era este joven. Le siguió la men a todo lo que fue la postura oficial del gobierno, y resulta que para todo el país Jorge González quedó casi como un terrorista argentino que estaba en Chile y era un militante humanista que estaba actuando por la no violencia y la paz. Y entonces realmente yo desconfío de estas cosas. Octavio, tú... ¿Qué nos dice? Es que sabes que estaba pensando respecto a de lo último que planteó el tema Acertijo, respecto a los beneficios. Y aquí me acordé de este dato. Ustedes saben que los fondos hoy día del tema de los seguros en Chile es el negocio más lucrativo que existe en la actualidad, por lo menos transparente. O sea, hoy día
las empresas aseguradoras, sobre todo las empresas externas que reaseguran acá en Chile, la cantidad de dividendos que sacan es tremendo. De pronto, cuando hace Acertijo este comentario, cuando efectivamente Efren hace este comentario también de lo que significó el 2011 este montaje, uno dice, ¿hasta qué punto de pronto uno puede confiar y desconfiar del actual sistema? Si bien efectivamente uno tiene esta mirada de pronto que tiene siempre la retina respecto a este tipo de casos, respecto de las cosas que ha hecho tanto gobiernos anteriores como la misma línea del actual gobierno, para hacernos creer, tanto en los medios de comunicación como los medios de información, cosas que realmente no son. Como por ejemplo, nos hicieron creer que efectivamente iba a ser tema de este gobierno la Asamblea Constituyente, que íbamos a cambiar de constitución. Tan sencillo como eso. Nos hicieron nos dijeron que iba a haber una verdadera reforma educacional, nos dijeron que iba a haber una reforma tributaria de verdad, y eso no ha sucedido. Entonces fíjate que cómo se van repitiendo de pronto, que nos meten un par de goles que terminan siendo verdaderos autogolazos para los mismos en el tiempo. En eso estaba pensando de pronto cómo los intereses de las empresas privadas, cómo los intereses del gobierno se van mezclando y de pronto nos dibujan un escenario que realmente es caricaturesco. Es que es así. Y fíjate lo que pasa, que a nosotros mismos en este programa casi se nos fue ya el programa con este tema que sucede hoy día con el bombazo. Lógico. Y de algún modo te refleja cómo te saca o te distrae o te desvía de muchos otros temas relevantes que están hoy día en la agenda pública y en la agenda política. Ya lo mencionamos antes, es una semana en la cual la presidenta por primera vez baja el 50% en el apoyo de la encuesta. Yo creo que ese es el resultado de una frustración que empieza a ser creciente en la ciudadanía. En una ciudadanía que de algún modo le creyó y tuvo una cierta esperanza respecto de las grandes reformas que se plantearon, reforma a la educación, reforma tributaria, nueva constitución, y que se va encontrando que a medida que pasan los meses la reforma tributaria no es tal, es un arreglo con los empresarios. La reforma educacional en estos días nos hemos encontrado con que nuevamente se la diluye, se la va ablandando, se permite el arriendo de establecimientos a los privados, cosas por el estilo, y quiero dejar constancia que nos hemos enterado por boca de la presidenta que no tiene contemplada la Asamblea Constituyente. A mí me parece que eso es gravísimo. La verdad es que a mí no me sorprende. Pero nunca lo había dicho. Nosotros más bien dijimos siempre que no había que hacerse ilusiones. Se lo dijimos a los amigos de AC, se lo dijimos a tantos otros. Cuidado, la presidenta o la candidata Bachelet en ese momento, la nueva mayoría, no tiene ningún interés en una Asamblea Constituyente, que es el mecanismo más democrático, más participativo, más genuino, más validado para darnos una nueva constitución que sea realmente aceptada y validada por todos los chilenos. Podemos ir diciéndole chao Asamblea Constituyente, por lo menos con este gobierno. No hay un interés en la nueva mayoría en ninguno de los partidos, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, por luchar, trabajar e impulsar una Asamblea Constituyente. Me parece que es un tema tremendamente grave. Y al mismo tiempo hemos tenido esta semana este escándalo económico, este escándalo financiero que significa el caso Cascadas, donde además se le imponen unas multas que aparentemente son muy grandes, pero que es la mitad de lo que robaron. Es decir, ha quedado demostrado en realidad que es muy rentable robar por la vía que lo hacen estos señores, por la vía de las manipulaciones de acciones. Perdona que vuelva al tema, porque esto derivamos del tema del asunto del efecto político del bombazo, ¿no? Del efecto comunicacional que puede ser bombazo. Yo me quedo con lo que tú dijiste, o sea, el efecto político del bombazo es sacar de la agenda sacar temas y poner este tema con cierto encuadre, ¿no? Entonces el tema es cuáles son los temas que quedan fuera. Uno puede ser, evidentemente, lo que tú decías, las cascadas, puede ser uno, ¿no? Pero yo creo que también puede ser sacar del tema otros temas que tienen que ver con estas reformas estructurales, que si bien no son las que todos queremos, como nos está planteando el gobierno, sí tiene que ver cómo reformamos educación, cómo reformamos constitución, cómo reformamos, partidas tributarias. Yo creo que también hay un efecto político ahí también en eso, digamos. Sin cómo dejemos de hablar de esta tontería y mejor hablemos del terrorismo, hablemos de la seguridad y pongamos más cámaras de seguridad. Yo creo que por ahí yo voy a seguir con el tema. ¿Sabes por qué? Porque creo que es bueno que la gente tenga datos. Pleno movimiento pingüino, el 2007, aparece el entonces intendente Felipe Arboe con un gran escándalo mostrando las bombas Molotov y los sables que tenían los grupos terroristas dentro de la USACH. Con toda la prensa ni siquiera cuestionó. Al día siguiente el rector de la USACH dice, eso es un implemento del ballet folclórico de la Universidad de Santiago. Y salió
un segundito en la televisión. Entonces, acá hay montaje, claramente, por tanto yo sospecho. Y en definitiva yo te digo, no sé cuáles son las intenciones de quienes ponen estas bombas, pueden ser unas motivaciones repudiables. Lo que está claro es que he aprovechado este tipo de situaciones por parte del aparato de gobierno, los aparatos comunicacionales, y no me extrañaría que en estos días aparezcan una serie de reformas a la reforma y nos encontremos de pronto con que nos han ido cambiando. Lógico. Que venga una nueva cocina. Y de eso vamos a conversar el próximo lunes, porque nos están avisando que no quedamos ha terminado el programa. Estamos tiempo Tomás en la radio que tiene de Chile con Octavio González, presidente del Partido Humanista, y nos vemos el próximo lunes. Fernando Efren. Nos vemos. Nos vemos, sí. Un abrazo a todos los auditores. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!